La mansión permanecía intacta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse entre sus muros. Cada objeto guardaba su lugar exacto. Cada mueble conservaba la posición que alguien le había dado décadas atrás. Don Ricardo caminaba por los pasillos con pasos que resonaban en el vacío, midiendo las horas por el cambio de luz que entraba por las ventanas cerradas. Había construido ese imperio con las manos llenas de ambición y el corazón rebosante de sueños. Ahora, todo aquello que una vez representó victoria se había transformado en un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Las fotografías en las paredes mostraban momentos congelados, sonrisas que ya no regresarían, abrazos que se habían desvanecido como el humo. La rutina era su única compañera fiel. Despertaba cuando el reloj marcaba la misma hora, desayunaba lo mismo, se sentaba en el mismo sillón. Los empleados llegaban, limpiaban, preparaban comidas que apenas probaba y se marchaban sin alterar el silencio que reinaba como un monarca absoluto. Don Ricardo había aceptado que así serían sus días hasta el final, una procesión interminable de momentos idénticos. Pero aquella mañana algo cambió. La puerta principal se abrió y entró una presencia diferente. Elena llegaba recomendada por una agencia, enviada para ocuparse de las necesidades cotidianas que don Ricardo ya no tenía fuerzas para atender. Traía consigo una energía que parecía desafiar las leyes que gobernaban aquella casa. Su voz llenaba los espacios vacíos con una naturalidad desconcertante. «Buenos días», saludó con una sonrisa que no pedía permiso para existir. Don Ricardo levantó la mirada desde el periódico que fingía leer. Durante años, los empleados habían entrado y salido como sombras, cumpliendo sus tareas sin interrumpir su aislamiento. Pero esta mujer parecía ignorar las reglas no escritas de la mansión. Hablaba, preguntaba, se movía con una libertad que resultaba casi ofensiva para el orden establecido. «Las ventanas necesitan abrirse», declaró Elena sin esperar respuesta, dirigiéndose hacia los pesados cortinajes que bloqueaban la luz. «Están bien así», respondió él con voz áspera por el desuso. «Nada está bien si no entra el sol», replicó ella, y antes de que pudiera protestar, los rayos de luz inundaron la sala, revelando el polvo que flotaba en el aire como estrellas diminutas. Don Ricardo sintió una molestia inicial. ¿Quién era esta mujer para llegar y alterar lo que él había mantenido intacto durante tanto tiempo? Pero mientras la observaba moverse por la habitación, algo extraño comenzó a despertar en su interior. Era como si cada objeto que ella tocaba recuperara su propósito original, como si cada espacio que iluminaba volviera a tener sentido. Los días siguientes trajeron más cambios. Elena no solo cumplía con las tareas asignadas, transformaba la casa con su mera presencia. Preparaba el desayuno y lo servía con comentarios sobre las noticias que había escuchado en la radio. Organizaba los medicamentos mientras contaba anécdotas que arrancaban de don Ricardo algo que había olvidado que poseía, una sonrisa. «¿Siempre ha vivido aquí solo?», preguntó ella una tarde, mientras organizaba los libros de la biblioteca. La pregunta penetró las defensas que don Ricardo había construido. Por un momento, consideró responder con evasivas, pero algo en la sinceridad de Elena lo desarmó. «No siempre», admitió. «Hubo tiempos en que estas paredes conocieron la alegría». «Entonces pueden volver a conocerla», afirmó ella con una convicción que no admitía debate. Don Ricardo se descubrió esperando su llegada cada mañana. El sonido de sus pasos en el pasillo se convirtió en la única alarma que necesitaba. Comenzó a levantarse más temprano, a arreglarse con más cuidado, a prestar atención a detalles que había dejado de importarle. Y eso lo perturbaba. Una tarde, mientras Elena le entregaba una taza de café, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un contacto accidental, insignificante para cualquier observador, pero don Ricardo sintió una descarga que lo atravesó completamente. Retiró la mano con rapidez, desconcertado por la intensidad de su propia reacción. Pero el corazón que había estado dormido durante tanto tiempo
comenzaba a latir con un ritmo olvidado, y don Ricardo no sabía si debía resistirse o rendirse ante ese despertar inesperado. Los días adquirieron un ritmo diferente. Don Ricardo se sorprendía a sí mismo buscando excusas para permanecer en las habitaciones donde Elena trabajaba. Si ella estaba en la cocina, de repente recordaba que necesitaba revisar la despensa. Si organizaba la biblioteca, él descubría un libro urgente que debía consultar. Cada pretexto era más transparente que el anterior, pero ninguno de los dos mencionaba lo obvio. Elena llegaba ahora con historias frescas que compartía mientras realizaba sus labores. Hablaba de las personas que había visto en el mercado, de las conversaciones escuchadas en el transporte, de los pequeños dramas cotidianos que componían la vida fuera de aquellos muros. Don Ricardo escuchaba absorto, fascinado por cómo ella encontraba significado en lo ordinario. Hoy vi a una pareja discutiendo sobre qué flores comprar, narró Elena mientras arreglaba el comedor. Él insistía en rosas rojas, ella quería margaritas. Terminaron comprando ambas y riéndose de su propia terquedad. ¿Y eso te parece notable?, preguntó don Ricardo genuinamente curioso. Me parece hermoso, respondió ella deteniéndose para mirarlo. Significa que todavía les importa hacerse felices mutuamente. Esa mirada se prolongó más de lo necesario. Don Ricardo sintió que ella buscaba algo en sus ojos, tal vez una confirmación, quizás una respuesta a una pregunta no formulada. Él sostuvo su mirada, incapaz de apartarla. Y en ese intercambio silencioso pasó algo intangible pero innegable. Fue Elena quien finalmente desvió la vista, regresando a su tarea con las mejillas ligeramente enrojecidas. Las semanas transcurrieron con una sucesión de momentos similares. Un roce de manos al pasar los documentos. Una proximidad innecesaria cuando ella le servía la cena. El modo en que don Ricardo comenzó a pronunciar su nombre, cargándolo de una ternura que no había empleado con nadie en años. Cada gesto era pequeño, fácilmente explicable, pero juntos formaban un lenguaje propio que ambos estaban aprendiendo a diablar. Don Ricardo empezó a transformarse de maneras que no pasaron desapercibidas. Se levantaba más temprano para ducharse y afeitarse con esmero antes de que Elena llegara. Elegía las camisas con más cuidado, aunque nunca lo había preocupado antes. Incluso había comenzado a hacer bromas, algo que sus antiguos empleados habrían considerado imposible. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Elena una mañana, con un brillo particular en los ojos. Martes, respondió él desconcertado. Es el día en que usted lleva 3 semanas consecutivas bajando a desayunar, señaló ella con una sonrisa triunfante. Antes, según me contó la señora que venía anteriormente, pasaba días enteros sin salir de su habitación. Don Ricardo no supo qué responder. No había sido consciente de ese cambio, pero ahora que ella lo mencionaba, era innegable. Algo estaba sucediendo dentro de él, un renacimiento que lo llenaba de energía y también de temor. Tal vez la cocinera actual prepara mejor el desayuno, murmuró, intentando restar importancia al asunto. Tal vez, concedió Elena, pero su mirada decía claramente que ambos sabían la verdad. Esa tarde, mientras Elena regaba las plantas del jardín interior, don Ricardo la observaba desde la puerta. Ella tarareaba una melodía suave, completamente absorta en su tarea. La luz que entraba por el tragaluz creaba un halo alrededor de su figura, y él sintió una opresión en el pecho que no había experimentado en décadas. Era deseo, reconoció con sobresalto. No el deseo superficial y urgente de la juventud, sino algo más profundo y aterrador. Deseaba su compañía, su risa, la forma en que hacía que los días tuvieran propósito nuevamente. Deseaba el derecho a mirarla sin esconderse, a tocarla sin necesidad de excusas accidentales. Elena se giró y lo descubrió observándola. Por un momento el tiempo se detuvo entre ellos. Ella no apartó la mirada esta vez, y en sus ojos don Ricardo leyó algo que lo hizo temblar. Ella también sentía esa corriente invisible que los conectaba,
¿Necesita algo?, preguntó Elena con voz suave. No, respondió él, pero ambos sabían que era mentira. Necesitaba muchas cosas, y todas comenzaban y terminaban con la presencia de ella. Elena dio un paso hacia él, luego se detuvo, como si una barrera invisible la contuviera. La lucha interna era visible en su rostro. El deseo de acercarse contra la conciencia de todas las razones por las que no debía hacerlo. Don Ricardo extendió su mano, un gesto a medio camino entre la invitación y la súplica. Elena miró esa mano extendida durante largos segundos. Finalmente, cerró la distancia y colocó su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico. Ambos lo sintieron recorrer sus cuerpos como una promesa y una advertencia. Se quedaron así, manos entrelazadas, mientras el mundo exterior dejaba de existir, y solo quedaban ellos dos personas descubriendo que el corazón no entiende de convencionalismos ni de expectativas sociales. Elena notaba el renacimiento de don Ricardo y sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Algo en ella había despertado a este hombre de su letargo, y esa conciencia la llenaba de una alegría temerosa. ¿Tenía derecho a provocar este cambio? ¿Qué pasaría cuando ambos finalmente reconocieran lo inevitable? Las conversaciones comenzaron a cambiar de naturaleza. Ya no se trataba de intercambios superficiales sobre tareas domésticas o trivialidades cotidianas. Ahora, cuando Elena terminaba sus labores, don Ricardo le ofrecía café y ella aceptaba sin titubear. Se sentaban en la terraza cubierta, donde el mundo exterior parecía no poder alcanzarlos. ¿Por qué eligió este trabajo?, preguntó don Ricardo una tarde, mientras observaba cómo ella sostenía la taza entre sus manos. Elena reflexionó antes de responder. Porque me gusta cuidar de las personas. Hay algo noble en hacer que la vida de alguien sea un poco más llevadera. ¿Y qué hay de tu propia vida? ¿Quién cuida de ti? La pregunta llegó cargada de una intimidad que hizo que Elena levantara la vista bruscamente. Yo misma siempre ha sido así. Eso debe ser solitario, observó él con una comprensión que solo nace de la experiencia compartida. Lo es, admitió ella, pero uno se acostumbra. ¿Y usted? ¿Se acostumbró a la soledad? Don Ricardo dejó escapar un suspiro profundo. Creí que sí. Me convencí de que era lo mejor, lo más seguro. Pero ahora dejó la frase suspendida en el aire, incapaz de completarla sin revelar demasiado. ¿Ahora qué?, presionó Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ahora me doy cuenta de que solo estaba existiendo, no viviendo. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Los silencios entre ellos ya no resultaban incómodos. Se llenaban de significado, de palabras no dichas que flotaban en el espacio como promesas. Don Ricardo comenzó a compartir historias que había guardado durante años. Los sueños empresariales que nunca persiguió, los viajes que planeó y nunca realizó, las canciones que le recordaban momentos específicos de felicidad perdida. Elena, a su vez, se abría con una vulnerabilidad que la sorprendía. Hablaba de las decisiones difíciles que había tomado, de las oportunidades sacrificadas por necesidad, de los anhelos que guardaba en secreto, porque expresarlos en voz alta los hacía demasiado reales y dolorosos. Siempre quise aprender a bailar, confesó una noche, con una risa autoconsciente. No bailes complicados, solo moverse al ritmo de la música sin preocuparse por nada más. ¿Y qué te lo impide?, preguntó don Ricardo. La vida, el tiempo, las responsabilidades. Todas excusas, declaró él con una intensidad repentina. La vida es ahora. El tiempo es lo único que realmente poseemos. Las responsabilidades pueden esperar unos minutos. Se levantó y caminó hacia el viejo tocadiscos que había permanecido en silencio durante años. Seleccionó un disco con manos que temblaban ligeramente por la audacia de su propio gesto. La música llenó la habitación, una melodía suave de otra época. Extendió su mano hacia Elena. «Baila conmigo».
Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y anhelo. No sé si debamos. Exactamente por eso debemos hacerlo, porque dudamos, porque tenemos miedo, porque cada vez que nos contenemos, estamos dejando que la vida pase de largo. Elena tomó su mano y se puso de pie. Don Ricardo la guió con una delicadeza reverente, manteniendo una distancia respetuosa entre sus cuerpos, aunque cada fibra de su ser gritaba por acortar ese espacio. Se movían torpemente al principio, buscando el ritmo, ajustándose el uno al otro. Pero gradualmente encontraron una sincronía natural. Don Ricardo sintió algo extraordinario, la juventud regresando a su pecho como una marea incontenible. No era la juventud del cuerpo, sino la del espíritu, esa capacidad de asombro y emoción que creía extinta para siempre. Elena apoyó su cabeza ligeramente cerca del hombro de él, sin llegar a tocarlo completamente, y suspiró. Me hace sentir que todo es posible. Tú me haces sentir que tengo 20 años otra vez, confesó don Ricardo, la voz quebrada por la emoción. Se quedaron así, meciéndose al ritmo de la música, hasta que la canción terminó. Pero ninguno se soltó inmediatamente. Se miraron a los ojos, y en ese intercambio pasó un reconocimiento mutuo. Esto era atracción, fascinación, el comienzo de algo que ambos sabían que no debían perseguir, pero que tampoco podían ignorar. Elena dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Es tarde, debería irme. Quédate un poco más, pidió él, pero ella ya estaba recogiendo sus cosas. Mañana regreso, prometió, aunque su voz llevaba una nota de incertidumbre. Don Ricardo la observó marcharse, sintiendo un vacío que se expandía con cada paso que ella daba hacia la puerta. Cuando finalmente se quedó solo, la mansión pareció más silenciosa que nunca, como si el edificio mismo extrañara su presencia. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Don Ricardo caminó por los pasillos, reviviendo cada momento, cada palabra, cada mirada. Elena, en su pequeño departamento, se preguntaba qué estaba haciendo, dónde la llevaría este camino peligroso que había comenzado a transitar. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. La relación había dejado de ser simplemente la de empleador y empleada. Ahora existía entre ellos una corriente subterránea de pasión y fascinación que crecía con cada encuentro, amenazando con arrasar todas las barreras de lógica y conveniencia. Si fueras tú, ¿te atreverías a seguir adelante sabiendo que el mundo entero podría juzgarte? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. La tensión entre ellos se volvió palpable durante los días siguientes. Don Ricardo y Elena ejecutaban una danza cuidadosa de acercamientos y retiradas, como si ambos temieran el momento en que finalmente se derrumbarían las últimas defensas. Cada conversación terminaba con palabras contenidas, cada despedida se prolongaba más de lo necesario. Una tarde el cielo se oscureció prematuramente. Nubes densas cubrieron el sol y comenzó a caer una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas con furia. Elena había decidido quedarse hasta que pasara la tormenta, y ahora ambos se encontraban atrapados en la intimidad forzada que creaba el mal tiempo. Don Ricardo encendió la chimenea mientras Elena preparaba té en la cocina. El sonido de la lluvia lo envolvía todo, aislándolos del mundo exterior como si fueran los únicos dos seres que existían en ese momento. Nunca me gustaron las tormentas, comentó Elena al regresar con las tazas humeantes. Me hacen sentir pequeña y vulnerable. A mí me recuerdan que hay fuerzas más grandes que nosotros, respondió don Ricardo. Y eso, curiosamente, me reconforta. Significa que no tenemos que controlarlo todo. Se sentaron frente al fuego, observando las llamas bailar hipnóticamente. El resplandor anaranjado iluminaba sus rostros, creando sombras que ocultaban y revelaban al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera estaba programada hasta el último detalle? Preguntó don Ricardo de repente.
Y entonces llega alguien y desmonta todo ese orden cuidadosamente construido. Elena lo miró directamente. ¿Es eso algo malo? No lo sé. Me aterroriza y me emociona a partes iguales. A mí también, admitió ella con voz apenas audible. El silencio que siguió vibró con todo lo que no estaban diciendo. Don Ricardo sintió una opresión en el pecho, como si su corazón luchara por liberarse de décadas de contención. De repente, sin premeditarlo, las palabras brotaron de sus labios. Elena, me estás devolviendo algo que creí perdido para siempre. Cada día contigo me hace recordar cómo es sentir, vivir, esperar el amanecer con anticipación en lugar de resignación. Ella cerró los ojos, como si sus palabras le causaran un dolor dulce. No debería estar pasando esto. Lo sé, pero está pasando. Tienes razón en tener miedo, dijo Elena, abriendo los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque yo también lo siento, todo, y no sé qué hacer con eso. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente frágil. Don Ricardo extendió su mano lentamente, dándole tiempo para retirarse si deseaba hacerlo. Elena observó esa mano extendida, esa invitación silenciosa que representaba un punto de no retorno. Tomó su mano con firmeza. El contacto liberó algo en ambos. Don Ricardo la atrajo suavemente hacia él, y Elena se dejó llevar hasta quedar sentada a su lado en el sofá. Sus rostros estaban peligrosamente cerca ahora, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio íntimo. Dime que me detenga, susurró don Ricardo, su voz ronca por la emoción. No puedo, respondió Elena con honestidad devastadora. Porque no quiero que te detengas. Fue Elena quien cerró la distancia final. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él en un beso que comenzó tímido, casi interrogativo, como si pidiera permiso incluso mientras lo daba. Don Ricardo respondió con una ternura que contradecía la intensidad de su deseo, saboreando cada segundo de ese momento que había imaginado en secreto durante semanas. El beso se profundizó gradualmente, cargándose de toda la pasión contenida, de todos los sentimientos reprimidos, de todas las palabras que nunca se habían atrevido a pronunciar. No era un beso torpe o desesperado, sino uno lleno de significado, de reconocimiento mutuo, de aceptación. Cuando finalmente se separaron, ninguno habló inmediatamente. Don Ricardo apoyó su frente contra la de Elena, manteniendo los ojos cerrados, memorizando cada sensación. He cruzado un umbral, murmuró él, y no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió Elena, su voz temblando. Yo también lo he cruzado. Se quedaron abrazados mientras la tormenta rugía afuera. Dos personas que habían encontrado refugio no del clima, sino de la soledad que había marcado sus vidas. Don Ricardo sentía el corazón de Elena latir contra el suyo. Dos ritmos que se sincronizaban en una melodía única. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena después de un largo silencio. Ahora vivimos, declaró don Ricardo con una certeza que lo sorprendió. Sin disculpas, sin arrepentimientos. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en el miedo. Elena se acurrucó más cerca de él. Me das más fuerza de la que tengo por mí misma. Y tú me das razones para usar esa fuerza. Juntos somos más de lo que éramos separados. La lluvia comenzó a amainar, pero ninguno se movió. No querían que ese momento terminara, conscientes de que al cruzar esa puerta habían cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no podían fingir que lo suyo era simplemente una relación profesional cordial. Habían revelado sus almas, habían probado la posibilidad de algo más grande y hermoso. Cuando Elena finalmente se levantó para marcharse, don Ricardo la acompañó hasta la puerta. Se miraron una última vez, y en esa mirada había un consentimiento tácito. Esto continuaría, sin importar las consecuencias. Habían encontrado algo precioso e inesperado, y ninguno estaba dispuesto a dejarlo ir sin luchar. La puerta se cerró suavemente,
pero el eco de ese beso permanecería con ambos durante las noches solitarias que vendrían, recordándoles que habían elegido sentir en lugar de simplemente existir. Los días posteriores al beso transcurrieron en una nebulosa de miradas cargadas y conversaciones que decían mucho más de lo que expresaban las palabras. Don Ricardo y Elena habían cruzado una frontera, pero aún no se atrevían a explorar completamente el territorio desconocido que se abría ante ellos. La tensión era casi insoportable. Cada roce accidental se sentía como una descarga eléctrica. Cada silencio contenía volúmenes de deseo no expresado. Ambos sabían que se acercaban a otro umbral, uno más definitivo y trascendental. Una noche, don Ricardo llamó a Elena a su estudio. Ella entró encontrándolo junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. «Necesito decirte algo», comenzó él sin voltearse. «He pasado años construyendo murallas, convenciéndome de que era más seguro vivir tras ellas, pero tú has demolido cada una con tu simple presencia». Elena permaneció en silencio, esperando. «Podría darte 1000 razones por las que esto no debería suceder», continuó don Ricardo, girándose finalmente para enfrentarla. «Podría enumerar todas las diferencias, todos los obstáculos, todos los juicios que enfrentaremos. Pero esta noche no quiero pensar en razones. Quiero escuchar lo que dice mi corazón». «¿Y qué dice?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «Que te amo, que cada día sin ti es un día desperdiciado, que no me importa lo que diga el mundo porque finalmente, después de tanto tiempo, me siento vivo». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Elena. «Yo también te amo. He intentado negarlo. He intentado convencerme de que era gratitud o admiración, pero es amor. Verdadero, profundo, imposible de ignorar». Don Ricardo cerró la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos con infinita delicadeza. «¿Te quedarás conmigo esta noche? No como empleada, no por obligación, sino porque es lo que ambos queremos». Elena asintió, incapaz de articular palabras. La decisión estaba tomada. No permitirían que la razón ni los prejuicios dictaran sus acciones. Esta noche se entregarían al sentimiento puro, sin reservas. Lo que siguió fue una experiencia de intimidad que trascendía lo físico. Subieron juntos las escaleras, cada paso un acto de valentía, cada peldaño una afirmación de su elección. En la habitación de don Ricardo, la luz tenue de las lámparas creaba una atmósfera de refugio contra el mundo exterior. Se miraron durante largos momentos, memorizando cada detalle del rostro del otro. Luego, con movimientos lentos y reverentes, comenzaron a descubrir la profundidad de su conexión. No había prisa, no había torpeza. Solo había dos almas encontrándose en el espacio más vulnerable y sagrado que pueden compartir dos seres humanos. Don Ricardo sentía que los años se desprendían de él como capas innecesarias. En los brazos de Elena no era un hombre marcado por el tiempo, sino alguien renacido, redescubierto, renovado. Cada momento junto a ella era una afirmación de que la vida aún tenía belleza que ofrecer, que el amor no conocía fechas de caducidad. Elena se entregó con una plenitud que nunca había experimentado. No había cálculo en su entrega, no había dudas. Solo había certeza absoluta de que este hombre la veía completa. La valoraba completamente, la amaba sin condiciones. Hablaban entre susurros, compartiendo miedos antiguos y esperanzas nuevas. Don Ricardo le contaba sobre los sueños que había abandonado y Elena prometía ayudarlo a perseguirlos nuevamente. Ella compartía sus inseguridades y él las disolvía con palabras de una ternura que la hacía llorar de felicidad. «Me haces sentir que todo lo que viví antes fue solo preparación para este momento», confesó don Ricardo con Elena acurrucada contra él. «Y tú me haces creer que merezco ser amada así, sin reservas, sin medidas», respondió ella. La noche se extendió en una comunión perfecta de espíritus.
no era simplemente un encuentro de cuerpos, sino la fusión de dos soledades que se transformaban en una compañía mutua. Era la confirmación de que el amor verdadero no obedece las reglas que la sociedad intenta imponerle. Cuando amaneció, permanecieron despiertos, observando cómo la luz comenzaba a filtrarse por las cortinas. Don Ricardo sintió algo que no había experimentado en décadas: paz absoluta. No era la paz de la resignación, sino la paz de la plenitud. ¿Tienes miedo?, preguntó Elena. Estoy aterrorizado, admitió él con honestidad, pero también estoy más vivo de lo que he estado en años. El miedo es el precio de vivir intensamente. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Don Ricardo la estrechó más cerca. Creo que estamos haciendo lo verdadero, y eso es más importante que lo correcto. La corrección es un juicio externo. La verdad es algo que sabemos en lo más profundo de nuestro ser. Elena sonrió contra su hombro. Entonces somos dos rebeldes desafiando al mundo. Somos dos personas que se negaron a dejar que el miedo les robara la felicidad, corrigió él. Esa mañana, cuando finalmente se levantaron, algo fundamental había cambiado. Ya no eran dos individuos navegando corrientes separadas. Eran una pareja, unida por un amor que habían elegido conscientemente, a pesar de todos los obstáculos que sabían que enfrentarían. Don Ricardo preparó el desayuno por primera vez en años, mientras Elena lo observaba con una sonrisa radiante. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos, se había transformado en un hogar lleno de posibilidades. Pero ambos sabían que su burbuja de felicidad no podría permanecer intacta para siempre. El mundo exterior eventualmente descubriría su secreto, y entonces comenzaría la verdadera prueba de su amor. La felicidad tiene una manera de volverse visible, sin importar cuánto intenten ocultarla quienes la poseen. Don Ricardo irradiaba una energía que no había mostrado en años. Caminaba con paso más firme, sonreía sin razón aparente, y su mirada brillaba con una luz que desconcertaba a quienes lo conocían. El jardinero fue el primero en notarlo. Comentó con la cocinera que el señor parecía rejuvenecido, que silbaba melodías mientras revisaba correspondencia. La cocinera, a su vez, observó que Elena llegaba ahora con una expresión soñadora y que ambos se buscaban con la mirada cuando creían que nadie los observaba. Los murmullos comenzaron sutilmente, una mirada intercambiada entre empleados, una conversación interrumpida abruptamente cuando don Ricardo entraba a una habitación. El ambiente en la mansión cambió de manera imperceptible pero innegable. Fue el chófer quien llevó los rumores más allá de los muros de la propiedad. Durante sus horas de espera, conversaba con otros conductores del vecindario, y las historias comenzaron a circular. El anciano solitario tenía ahora una compañía constante. Su empleada pasaba horas en la mansión, más de las que su trabajo requería. Había sido vista saliendo tarde en la noche, con el rostro ruborizado y una sonrisa que no se molestaba en ocultar. Las especulaciones crecieron como maleza. Algunos decían que Elena lo había hechizado, otros aseguraban que buscaba su fortuna. Los más crueles inventaban detalles sórdidos que manchaban algo hermoso con su imaginación retorcida. La noticia llegó eventualmente a oídos de los hijos de don Ricardo. Mónica, la mayor, llamó primero. Su voz por teléfono era una mezcla de preocupación y reproche apenas contenido. «Padre, necesitamos hablar. He escuchado cosas preocupantes». Don Ricardo sintió una punzada de aprensión. «¿Qué cosas?» «Sobre ti y tu empleada. La gente habla, padre. Dicen que hay algo inapropiado sucediendo». «La gente siempre habla», respondió él con más calma de la que sentía. «Especialmente cuando no tienen vidas propias lo suficientemente interesantes. Esto no es una broma. Tu reputación está en juego. Nuestra familia está siendo el hazmerreír del vecindario. Mi vida privada es exactamente eso, privada». «No cuando afecta a todos nosotros», replicó Mónica con dureza. «Voy a visitarte mañana.
y espero que para entonces hayas reconsiderado esta situación. La conversación terminó abruptamente, dejando a don Ricardo con un peso en el pecho. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto ni tan doloroso. Esa tarde, cuando Elena llegó, don Ricardo estaba inusualmente silencioso. Ella lo notó inmediatamente. ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación. La gente sabe. Están hablando. Mi hija viene mañana para confrontarme. Elena palideció. Entonces debo irme. No puedo ser la causa de problemas entre tú y tu familia. No, dijo don Ricardo con firmeza, tomando sus manos. No huiremos. Sabíamos que esto pasaría. Pero no pensé que sería tan pronto. No estoy preparada para enfrentarlos. Nadie está nunca preparado para defender su felicidad, pero lo haremos juntos. Al día siguiente, Mónica llegó acompañada de su hermano Javier. Entraron con expresiones severas, como jueces llegando a dictar sentencia. Elena había insistido en estar presente, negándose a esconderse como si hubiera cometido un crimen. La confrontación fue brutal en su civilizada violencia. Mónica habló primero, con voz controlada pero cargada de acusación. Padre, esto tiene que terminar. No sé qué te ha hecho creer esta mujer, pero es obvio lo que busca. Cuida tus palabras, advirtió don Ricardo con tono peligroso. ¿Cuidar mis palabras? Tú deberías cuidar tu patrimonio. ¿Qué crees que dirá la gente cuando se enteren de que un hombre de tu posición se ha dejado engatusar por su empleada? Elena se puso de pie, temblando pero digna. No estoy aquí por su dinero, estoy aquí porque lo amo. Javier soltó una risa amarga. Qué conveniente, amor, la excusa más antigua del mundo para justificar la ambición. Es suficiente, rugió don Ricardo levantándose también. No permitiré que insulten a Elena en mi presencia. Entonces estás más perdido de lo que pensábamos, dijo Mónica, con lágrimas de frustración en los ojos. Ella te tiene completamente cegado. ¿No ves lo ridículo que es todo esto? Un hombre de tu edad, actuando como un adolescente enamorado. Las palabras golpearon a don Ricardo como puñales, no por su contenido, sino porque provenían de su propia hija. Elena se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Creo que deberían marcharse, dijo don Ricardo con voz helada. Cuando estén listos para hablar con respeto, podrán regresar. Mónica y Javier intercambiaron miradas incrédulas. Está bien, dijo Mónica finalmente. Pero cuando esto explote en tu cara, cuando ella se vaya con todo lo que pueda llevarse, no vengas a nosotros buscando consuelo. Salieron dejando un silencio devastador. Elena se derrumbó en el sofá llorando sin control. Don Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. No los escuches. No saben nada de lo que compartimos. Pero tienen razón en algo, sollozó Elena. Estoy destruyendo tu relación con tu familia. Estoy arruinando tu reputación. Tal vez debería irme. Si te vas, me destruyes a mí, declaró don Ricardo con feroz intensidad. Ellos eventualmente lo entenderán. Pero si te pierdo ahora, nunca me recuperaré. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Elena continuaba llegando a la mansión cada mañana, pero algo había cambiado en ella. Don Ricardo lo notaba en la forma en que evitaba su mirada, en cómo se mantenía ocupada con tareas innecesarias, en el modo en que rechazaba sus intentos de conversación íntima. Una tarde, la encontró en el jardín, llorando en silencio mientras fingía podar las plantas. Elena, por favor, háblame, suplicó él, acercándose lentamente. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin voltearse. No puedo seguir con esto. Cada día que paso aquí estoy causándote más daño. El único daño sería perderte. Tu hija tiene razón. Soy egoísta. Te he arrastrado a esto sin pensar en las consecuencias. Tu familia te odia por mi culpa. Los vecinos murmuran. Tu reputación está siendo destrozada. Don Ricardo la giró suavemente para que lo enfrentara. ¿Y qué propones?
que renuncie a la única felicidad real que he tenido en décadas para complacer a personas que no entienden lo que significa vivir realmente? Propongo que seas sensato, que recuperes tu vida, que no sacrifiques todo por alguien como yo. ¿Alguien como tú?, repitió él con voz quebrada. Elena, tú eres lo mejor que me ha pasado. Eres la razón por la que me levanto cada día con esperanza en lugar de con resignación. ¿Pero a qué precio?, sollozó ella. Estás perdiendo a tu familia. ¿Qué pasará cuando necesites a tus hijos y ellos no estén porque te elegiste a mí? Entonces viviré con esa elección, porque es mi elección, Elena. Mía. No estoy siendo manipulado ni cegado. Estoy eligiendo conscientemente el amor sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. Elena negó con la cabeza, las lágrimas fluyendo libremente ahora. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Cada vez que salgo a la calle, siento las miradas, escucho los susurros. Me llaman cazafortunas, oportunista, aprovechada. Y lo peor es que parte de mí se pregunta si tienen razón. No la tienen, afirmó don Ricardo con absoluta convicción. Y si tú te rindes ahora, les das la victoria. Les permites definir quiénes somos y qué significamos el uno para el otro. Esa noche, Elena no se quedó. Salió de la mansión temprano, dejando a don Ricardo en una soledad que se sentía más profunda que nunca, porque ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Durante 3 días, Elena no regresó. Llamó diciendo que estaba enferma, pero don Ricardo sabía la verdad. Estaba huyendo, protegiéndolo de la única manera que sabía, alejándose. La ausencia de Elena transformó la mansión nuevamente en el mausoleo que había sido antes de su llegada. Don Ricardo caminaba por las habitaciones vacías, sintiendo el peso de cada hora sin ella. Pero mientras vagaba por su casa silenciosa, algo comenzó a cristalizarse en su interior, una determinación férrea. Al 4.º día, llegó sin avisar al pequeño departamento de Elena. Ella abrió la puerta con ojos hinchados por el llanto. «No puedes estar aquí», protestó débilmente. «Claro que puedo, y no me voy hasta que me escuches». Entró sin esperar invitación y se plantó frente a ella con una resolución que no admitía argumentos. «He tomado una decisión», anunció. «Voy a convocar a mi familia. Voy a decirles la verdad completa. Y si no pueden aceptarla, entonces tendré que vivir con esas consecuencias». «No», gimió Elena. «No puedes hacer eso». «Ya está hecho. Llamé a mis hijos esta mañana. Vienen mañana. Y tú estarás ahí, a mi lado, donde perteneces. Esto es una locura». «No. La locura sería dejarte ir para apaciguar el miedo de otras personas. Elena, escúchame bien. He vivido suficientes años para saber la diferencia entre lo que importa y lo que es simplemente ruido. Tú importas, lo nuestro importa, todo lo demás es ruido. ¿Y si te rechazan? ¿Y si te obligan a elegir entre tu familia y yo? Entonces te elijo a ti, 1000 veces te elijo a ti». Elena se derrumbó contra él sollozando. «No merezco esto, no merezco que arriesgues tanto». «Déjame ser el juez de lo que mereces», dijo don Ricardo, acariciando su cabello con ternura infinita. «Y en mi juicio, mereces todo. Mereces amor sin disculpas. Mereces ser defendida. Mereces que alguien luche por ti con la misma ferocidad con la que tú has luchado por sobrevivir toda tu vida». «Tengo miedo», confesó ella. «Yo también. Pero el miedo solo significa que lo que estamos defendiendo vale la pena. Las cosas que no importan, no dan miedo perderlas». Se quedaron abrazados mientras afuera oscurecía. Don Ricardo sentía el corazón de Elena latir contra el suyo, y en ese ritmo encontró su coraje. Mañana enfrentarían la tormenta juntos. Mañana demostraría a su familia, al mundo y sobre todo a Elena misma que su amor era real, válido e inquebrantable. Esa noche, Elena aceptó regresar con él a la mansión. No como empleada, no como amante secreta, sino como su compañera declarada.
Caminaron juntos hacia lo que fuera que les esperaba, con las manos entrelazadas y los corazones unidos en una determinación compartida. La batalla estaba por comenzar, pero al menos la enfrentarían como lo que era. Dos personas que habían elegido el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia y la felicidad sobre la aprobación. Parte 8. Declaración de amor. Enfrentamiento y felicidad a pesar de todo. La sala estaba cargada de tensión cuando llegaron Mónica y Javier, acompañados esta vez de sus cónyuges. Habían venido preparados para una intervención familiar, armados con argumentos legales y emocionales. Elena estaba sentada junto a don Ricardo en el sofá, sus manos entrelazadas en un gesto de unidad inquebrantable. «Gracias por venir», comenzó don Ricardo con voz firme. «Sé que esto no es fácil para ninguno de ustedes, pero necesito que me escuchen sin interrumpir». Mónica cruzó los brazos, su postura defensiva. Javier miraba a Elena con desconfianza apenas disimulada. «He vivido 70 años», continuó don Ricardo. «He construido un imperio, he formado una familia, he sobrevivido pérdidas que creí que me destruirían. Durante mucho tiempo, creí que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar el final en esta casa llena de recuerdos». Hizo una pausa, apretando la mano de Elena. Entonces ella llegó, y no me trajo juventud artificial ni falsas promesas. Me trajo algo mucho más valioso. Me recordó que todavía estoy vivo, que mi corazón aún puede latir con emoción, que mis días pueden tener propósito más allá de la simple supervivencia. «Padre, por favor», intentó interrumpir Mónica, pero él levantó la mano. «Déjame terminar. Sé lo que piensan, sé los rumores que circulan. Creen que estoy siendo manipulado, que Elena busca mi fortuna, así que he tomado medidas para disipar esas preocupaciones». Sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Este es mi nuevo testamento, redactado con mis abogados. Elena no aparece como beneficiaria de absolutamente nada. Todo lo que poseo seguirá yendo a ustedes, mis hijos, tal como siempre estuvo planeado». Elena lo miró sorprendida. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo. No para protegerme, sino para protegerte a ti. Para que nadie pueda decir jamás que estás conmigo por interés material». Javier tomó el sobre, examinándolo con escepticismo. Esto podría ser solo una táctica temporal. «No lo es», declaró don Ricardo con voz de acero. «Y hay más. He establecido un fideicomiso blindado que garantiza que durante mi vida o después de mi muerte, ninguna modificación puede hacerse sin la aprobación unánime de ustedes dos. Elena no puede heredar ni un centavo, aunque yo quisiera dárselo». El silencio que siguió fue absoluto. Mónica miró a su padre como si lo viera por primera vez. «¿Por qué harías algo así?», preguntó finalmente. «Porque necesito que entiendan que esto no tiene nada que ver con dinero. Se trata de amor, del tipo de amor que creí que nunca volvería a experimentar, del amor que hace que cada amanecer valga la pena». Don Ricardo se puso de pie, llevando a Elena consigo. «Esta mujer no me quitó nada, me dio todo. Me dio risa cuando solo había silencio. Me dio esperanza cuando solo había resignación. Me dio una razón para vivir cuando solo estaba esperando morir». Su voz se quebró ligeramente. «Y si ustedes no pueden aceptar eso, si prefieren aferrarse a sus prejuicios y sus miedos, entonces tendré que vivir con esa pérdida. Pero no renunciaré a ella. No renunciaré a la felicidad por complacerlos». Elena se levantó, enfrentando a la familia con dignidad. «Nunca busqué esto. Llegué aquí solo para trabajar. Pero me enamoré de un hombre extraordinario que me trata con respeto, ternura y amor genuino. No puedo disculparme por eso. Sé que nunca seré suficiente para ustedes», continuó con voz temblorosa pero firme. «Sé que siempre me verán como la intrusa, pero amo a su padre con cada fibra de mi ser, y haré todo lo posible por hacerlo feliz durante el tiempo que tengamos juntos». Mónica se levantó lentamente. Sus ojos estaban húmedos. «No es que no sea suficiente, es que tengo miedo. Miedo de que lo lastimen,
Miedo de perderlo. Todos tenemos miedo, admitió don Ricardo suavemente. Pero el miedo no debe dictar cómo vivimos. Javier guardó el testamento en su bolsillo, su expresión todavía tensa, pero menos hostil. Esto va a tomar tiempo. No puedo simplemente fingir que estoy feliz con esto. No te pido que finjas, respondió don Ricardo. Solo te pido que me respetes lo suficiente para confiar en mi capacidad de tomar mis propias decisiones. La reunión terminó sin reconciliación dramática, pero con un entendimiento tácito. La familia se retiró dejando tras de sí no aceptación completa, pero al menos la posibilidad de ella. Cuando se quedaron solos, Elena se derrumbó en los brazos de don Ricardo, exhausta emocionalmente. «Lo hiciste», susurró ella. «Realmente lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió él. «Juntos». Los meses siguientes trajeron cambios graduales. La familia no llegó con abrazos y bendiciones, pero las llamadas telefónicas se reanudaron. Las visitas ocasionales regresaron. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a ver lo que don Ricardo había visto desde el principio, que Elena lo amaba genuinamente, y que ese amor lo había transformado de un hombre que esperaba el fin en uno que celebraba cada día. La mansión se llenó de vida nuevamente. Elena ya no era la empleada, sino la compañera que plantaba flores en el jardín, que llenaba las habitaciones con música, que traía amigos para cenas que duraban hasta tarde en la noche. Don Ricardo floreció bajo ese cuidado, no como un hombre dependiente, sino como alguien redescubierto. Una tarde, sentados en la terraza observando el atardecer, don Ricardo tomó la mano de Elena. «¿Sabes cuál es la verdadera victoria?», preguntó. «¿Cuál?». «Que al final elegimos vivir, a pesar del miedo, a pesar de los juicios, a pesar de todo. Elegimos el amor y la vida por encima de la seguridad y la aprobación». Elena recostó su cabeza en su hombro. «Y mira dónde nos trajo esa elección». «A casa», respondió él simplemente. «Nos trajo a casa». Lección de vida. El amor verdadero no conoce edad ni circunstancias. La felicidad auténtica requiere valentía para enfrentar los juicios del mundo y la determinación de vivir según lo que el corazón dicta, no según lo que otros esperan. Nunca es tarde para elegir la vida sobre la mera existencia.